En una de las declaraciones más explosivas de los últimos años en la política hondureña, el general retirado Romeo Vázquez Velázquez ha asegurado públicamente que el expresidente Manuel Mel Zelaya Rosales es el verdadero rostro del narco en Honduras. Según Vázquez, Zelaya ha tejido durante décadas una red de protección e impunidad, escudándose detrás de su influencia política y la bandera de la izquierda para ocultar sus presuntas conexiones con el crimen organizado. Vázquez Velázquez, quien fuera protagonista central de la crisis política de 2009, no dudó en calificar a Mel como un perro criminal, señalando que su poder no solo se construyó en las urnas, sino también en los oscuros pasillos de negociaciones con capós de la droga. De acuerdo con el exjefe militar, el exmandatario mantuvo reuniones clandestinas con varios narcotraficantes de alto perfil, quienes habrían financiado su proyecto político y facilitado el fortalecimiento de su estructura de poder. Uno de los nombres que más resuena en estas acusaciones es el de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H., considerado uno de los narcotraficantes más temidos de Honduras. La vez pasada Mel hizo gente igual que esto y nunca le entregaron la plata. Carlón, con ese que está ahí al lado, pues puta, no tenemos 200,000, le dan 100 y siempre que dan. Sabemos que Davis Rivera ha hablado en el pasado de un supuesto soborno de 500,000 pagado a Mel Zelaya durante su campaña a la presidencia en 2005, y a cambio de que su primo, el ahora narcoconfeso y exdiputado Melense Oquelí Martínez Turcios, fuera nombrado al Ministerio de Seguridad. Pero aquí se contradice, porque sugiere que el intermediario se quedó con el dinero y no se le entregó a Mel Zelaya. El supuesto intermediario fue el diputado del Partido Liberal Juan Salgado Cuevas, quien fue asesinado en mayo de 2006, unos meses después de la toma de posesión de Mel Zelaya. Los cachillos han confesado que se molestaron cuando su primo no fue nombrado al cargo. Entonces, según Romeo Vázquez, Mel Zelaya sostuvo encuentros personales con Don H en territorio hondureño, en los que presuntamente se pactaron acuerdos ilícitos para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y la protección de rutas clave en el corredor centroamericano. Estas afirmaciones, de comprobarse, añadirían un capítulo aún más sombrío a la compleja historia de Honduras, donde la línea entre política y crimen organizado ha sido históricamente difusa. Aunque hasta ahora Manuel Zelaya ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, las palabras de Romeo Vázquez reavivan el debate sobre la penetración del narco en las más altas esferas de poder, mientras la sociedad hondureña sigue exigiendo justicia y transparencia en medio de un clima de desconfianza institucional. Vázquez Velázquez, quien fuera protagonista central de la crisis política de 2009, no dudó en calificar a Mel como un perro criminal, señalando que su poder no solo se construyó en las urnas, sino también en los oscuros pasillos de negociaciones con capós de la droga. De acuerdo con el exjefe militar, el exmandatario mantuvo reuniones clandestinas con varios narcotraficantes de alto perfil, quienes habrían financiado su proyecto político y facilitado el fortalecimiento de su estructura de poder. Uno de los nombres que más resuena en estas acusaciones es el de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H., considerado uno de los narcotraficantes más temidos de Honduras. Según Romeo Vázquez, Mel Zelaya sostuvo encuentros personales con Don H en territorio hondureño, en los que presuntamente se pactaron acuerdos ilícitos para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y la protección de rutas clave en el corredor centroamericano. Aquí respirando aire puro en esta montaña. Bello nuestro país. Por eso tenemos que luchar por él. Y aquí estoy en primera instancia agradeciendo a los pobladores de esta zona que me han protegido. Extensivo el agradecimiento para los buenos policías y los buenos militares que me han estado protegiendo todo este tiempo. Le voy a enviar un mensaje directo a Manuel Zelaya Rosales, dictador que tiene a Honduras destruida y que ya lleva casi 2 décadas destruyendo nuestro país. No sea cobarde, no sea corrupto, no utilice las instituciones del Estado y jueces comprados y fiscales comprados para una venganza personal. Eso no es correcto. Sé que ha puesto precio a mi cabeza, pero
yo voy a seguir luchando. Sé que usted quiere asesinarme, pero solo así va a poder pararme. Sé que no quiere que yo siga diciendo las cosas que sé. Sé que no quiere que diga que usted es un corrupto y que también está asociado con el narcotráfico y que pronto voy a presentar pruebas. Nosotros no podemos seguir dejando que nuestro país sea gobernado por gente que está asociada con el crimen organizado. Honduras es nuestra y tenemos el derecho de defenderla. Y eso fue lo que me enseñaron desde que ingresé a los 15 años a una academia militar. Este relato expone con crudeza la profunda penetración del crimen organizado en la política hondureña, revelando cómo, según Romeo Vázquez, figuras de alto perfil como el expresidente Manuel Zelaya habrían establecido pactos oscuros con los principales jefes del narcotráfico. Lo más alarmante no es solo la supuesta cercanía de Zelaya con personajes como Don Hachi o los demás capos mencionados, sino la presunta utilización de estos nexos para asegurar financiamiento político y garantizar la protección de estructuras criminales. De confirmarse estos hechos, Honduras se enfrentaría a una de las tramas de corrupción y narcopolítica más graves de su historia contemporánea. El testimonio de Don Hachi, sumado a los señalamientos de Romeo Vázquez, ofrece detalles escalofriantes sobre la presunta mecánica de estas alianzas. Sobornos a cambio de posiciones clave en el gobierno, asesinatos por traición interna y una red de favores que, al parecer, involucraba a familiares directos del expresidente. El caso de Eminencio Quelín Martínez y la muerte del exdiputado Juan Ramón Salgado revelan que la violencia habría sido una herramienta común en estos acuerdos, dejando un rastro de sangre que conecta lo político con lo criminal. Estos elementos no solo comprometen a Zelaya, sino que también sugieren que toda una estructura partidaria pudo haberse beneficiado del dinero sucio. Además, el famoso narcovideo donde aparece el hermano de Zelaya negociando fondos ilícitos añade una capa más de gravedad a las acusaciones. El video, junto a los documentos y testimonios presentados en cortes estadounidenses, pone en jaque la credibilidad de la familia Zelaya Rosales y refuerza la percepción de que el narcotráfico se habría infiltrado hasta las más altas esferas del poder. Mientras tanto, los defensores de Mel insisten en la tesis de la persecución política, pero el cúmulo de evidencias genera cada vez más dudas sobre la versión oficial de inocencia. Por último, es imposible ignorar el papel que juega el silencio institucional en este contexto. La aparente inacción del fiscal Joel Zelaya y la falta de nuevas acciones judiciales desde que Romeo Vázquez destapó estas conexiones alimentan la sospecha de que hay un esfuerzo deliberado por frenar las investigaciones. Así, este caso refleja no solo la supuesta complicidad entre políticos y narcotraficantes, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras. La gran incógnita sigue siendo cuántos otros episodios como este permanecen ocultos y qué precio ha pagado la democracia hondureña por estas alianzas sombrías. Se desprendió. Ahí están los sindicatos, ahí están los campesinos, con Rafael Alegría, por medio de Juan Barahona, ahí anda Carlos H. Reyes, un poco fuera de libre, pero siempre en la izquierda. Pero no es que esas son las alianzas que puede encontrar. Los aliados se le terminaron al libre. Entonces, su principal aliado de aquí para allá solo es el fraude. Y aliados políticos no tiene. ¿El principal aliado? Sí, porque así Mel, como es constructor de victorias, puede ser destructor de países. Así como Mel es constructor de victorias, puede destruir este país, queriendo imponer por la fuerza a través de un fraude electoral. Ya fue condenado. Y el fiscal trató de que Don Hachi me incriminara a mí. ¿Por qué lo hicieron? Pregúntenle al fiscal. ¿Por qué trató y se cansó Don Hachi, que no sé quién es, no lo conozco, ni sabía que existía? Hasta ahora hoy escucho su nombre en los medios. ¿Cuánto le dieron? A Nico le iban a poner de qué, ¿sabes? De viceministro y no lo cumplieron. Solo eso. Y ahí le dije, vaya, pues denme lo que sea. Y nada. Pero ni regalo. Claro. Ella me lo pillamos. ¿Por qué crees que yo le estoy murmurando? Mira realmente quién está atrás de Xiomara, va. Sí. Atendiendo, orientando un gobierno realmente que no tiene rumbo. Es Mel, va. Y Mel es el mismo de antes, o Mel es un vengativo ahora, que ha agarrado a Romeo como trapo viejo para andarlo persiguiendo. O ha agarrado también a los sectores de prensa también. O también una política de venganza, va. En vez de una política de paz, si ya te dieron un golpe de Estado, perdiste el poder,
y Dios te da nuevamente el poder, nuevamente, es para que gobiernes bien, para que le des al pueblo satisfacciones, para que solventes problemas, para que orientes unas políticas públicas para mejorar un país, pero no para vengarte de tus enemigos, no utilizar los fondos públicos para eso. Y en el tema de corrupción, usted puede ver que no solamente el gobierno de Libre, no solamente es que el partido político agarró el poder, lo agarraron las familias, los familiones. Eso ha generado también una nueva problemática al interior del Partido Libre, porque al final los familiones, ahorita en la elección primaria, tiraron una línea de básicamente hacer una plancha con el movimiento 28 de junio, lo que tiene indignados a mucha gente del mismo partido. Entonces, las perspectivas de una renovación del gobierno no se van a dar ni siquiera porque hubo una oposición fuerte, porque la oposición ha estado atrincherada. Al Partido Nacional, con todos sus líos que tuvo en los 12 años de gobierno, no tiene mucha voz para poder reclamar. Y el Partido Liberal no tenía voces, tuvo que traer voces de afuera. Tuvo que traer las voces de Narralas y las voces de Calix, al que se incorporaran una voz liberal para poder hacer una crítica. Y si la única persona con crítica permanente que ha estado es esta señora Maribel Espinosa, pues. Pero a la hora de votar, la gente vota por otros. Ahí dejaron atrincherada en un hoyo y con 30,000 votos. Pues. Entonces usted demuestra que la gente tampoco eso jala votos. Aquí hay que... Carlos Escaleras Mejía y de los ríos Guapinol y San Pedro, enfrentando a empresas extractivas y a quienes autorizaban concesiones ilegales. Su activismo combinaba protestas públicas con intervenciones en foros oficiales. La noche del 14 de septiembre de 2024, al salir de la iglesia San Antonio de Padua en Tocoa, López fue interceptado y asesinado a balazos. 11 días después, el 25 de septiembre, la Policía Nacional detuvo a 3 sospechosos, cuyos nombres no se revelaron. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, todos quedaron en libertad. El 4 de octubre de 2024, las autoridades volvieron a capturar a 3 hombres: Óscar Alexi Guardado Almarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, por orden de la Fiscalía, que los imputó por el delito de asesinato. El caso quedó radicado en el Juzgado de Letras del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, que dictó a los acusados auto de formal procesamiento mientras continuaba el proceso. Yo, soy el Santo Padre de Libre, el dueño y coordinador del Partido Familiar, Libertad y Refundación, y solo soy yo el que pueda decidir. Entonces, cuando Rixi habla de que son puestos, ¿de qué hablamos? Si él viene siendo coordinador de esa secta, porque para mí es una secta, que le rinden culto a Mel Zelaya, no ha habido una rotación de la coordinación de Libertad y Refundación. Ahí lo que veo en el escenario son los mismos de siempre, el señor que siempre no se quita la gorra, ahora la nueva adquisición de Mel Zelaya, que parece que es la mascota de Luis Redondo, porque él hace todo lo que Mel le dice. Y ahí vemos a otro corrupto como Padilla Sunseri también, que ya sabemos quién es Padilla Sunseri. Nueva mascota, y es que había otra. Ah, sí, porque es que lo que pasa es que estas personas utilizan a otras personas para hacer su plan. Ajá. Entonces, en aquel momento, Flores Lanza fue uno de sus peones y ahora vuelve, pero ya ahorita el mayor mandadero de Mel Zelaya se llama Luis Redondo. Y eso el pueblo lo tiene que conocer. Si no, explíquele al pueblo hondureño cómo es que Luis Redondo se puso a patadas en el Congreso. ¿Por orden de quién? O sea, entonces ahora en la vida democrática de cualquier país, a los presidentes del Congreso hay que ponerlos a patadas. Ese es el nuevo modus de elección popular para una presidencia del Congreso Nacional. Y me parece también, y me resulta curioso, que el que preside todo este evento no es ni siquiera Rixi. El evento fue de Manuel Zelaya Rosales. En todo momento. Fue la asunción nuevamente al poder y la ratificación del señor feudal Manuel Zelaya Rosales, dueño del Partido Libertad y Refundación, al que le dieron la mitad del billete de los narcos, ¿va? Según el narcovideo, donde está Carlos Zelaya, que también podemos ver esto. Y es que mire, yo no me las estoy inventando, porque aquí cualquiera me va a decir, te van a meter una querella por decir eso. Pero sí que el narcovideo es claro, pues. Está en HD casi de video, donde está negociando la mitad para el comandante. O sea, ¿quién es el comandante? Vuelvo y repito, ¿qué le hicieron a Carlos Zelaya? Pero a Romeo Vázquez, como no lo pudieron inculpar
con el tema del caso, no les pegó el caso de Easy Boed, entonces tuvieron que buscarle otro. Y como el otro no les pegó, entonces ahora lo vamos a topar con lavado de activos. Y que por un video todo churro, que no se entiende ni se ve lo que realmente está pasando. Si el hombre traficó con dinero, está bien que pague, ¿va? Pero tenemos el video de Carlos Zelaya en comparación y hacemos la comparativa, no hay que ser experto en esto, pero hacemos la comparativa en claridad, hay una diferencia abismal. En los corredores ocultos del poder en Honduras, una tormenta se cierne sobre el expresidente Manuel Mel Zelaya Rosales y su hermano, el diputado Carlos Zelaya. Según fuentes reservadas vinculadas a agencias internacionales, ambos hermanos están bajo el radar de la DEA, Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, por presuntas conexiones con redes de tráfico de sustancias ilícitas que habrían operado durante y después de su paso por el poder. Las alarmas se encendieron con fuerza tras la divulgación de testimonios confidenciales que apuntan a Mel Zelaya como el supuesto comandante mayor de una organización clandestina conocida como el Familión, una red de pandillas y capós que habría infiltrado instituciones estatales para blindar sus operaciones criminales. A medida que la DEA afina su puntería, la presión sobre el Estado hondureño se intensifica. Se avecina una nueva ola de extradiciones, y esta vez, las fichas podrían estar mucho más cerca del círculo íntimo del poder que nunca antes. Si se confirman las sospechas y se presentan cargos formales, la historia de impunidad que ha marcado a la élite política hondureña podría enfrentarse con una de sus pruebas más letales, la de rendir cuentas ante la justicia internacional. La caída del Familión podría estar más cerca de lo que muchos se atreven a imaginar. Carlos Zelaya apareció en un video solicitando financiamiento. Él dijo que había caído en una trampa porque lo habían invitado y dijo quiénes lo habían invitado. Además, él mismo renunció a su cargo de diputado. ¿Quién ha renunciado aquí al cargo de diputado? Nadie. Él mismo renunció al cargo de secretario del Congreso Nacional. Él mismo renunció a sus cargos que tenía en el Partido Libre. Él mismo ya no se presentó a ninguna planilla, simplemente para que lo investiguen, para que pueda ejercer la justicia. Entonces creo que este es un suficiente mensaje. Y además nosotros no fuimos como Juan Orlando, que defendió a Tony por amor a su hermano. No es que no le tengamos amor a Carlos. Claro que le tenemos un gran amor, respeto y admiración por toda su lucha. Pero nosotros condenamos un hecho, tanto Xiomara, a todos nosotros lo condenamos un hecho, de andar solicitando dinero a espaldas nuestras. Eso lo condenamos públicamente. Nosotros no hemos encubierto ese hecho, que le dieran o no le dieran, él lo niega totalmente. Es un asunto moral de él, pero inmediatamente nuestra conducta es totalmente diferente a lo que fue Juan Orlando con su hermano. Nosotros condenamos el hecho. A él, más bien, en su acción de renuncia y de despojo de toda autoridad para que lo investiguen, sí. Más bien es una forma en que demuestra él lo que realmente pasó, que participó en un evento en que no debería de haberlo hecho desde el punto de vista nuestro, sin informar al partido y sin informarnos a nosotros que teníamos la coordinación. Yo amo a Carlos, creo que es una de las personas de mejor corazón que conozco en mi vida. La caída del Familión podría estar más cerca de lo que muchos se atreven a imaginar. El escándalo se profundiza con la aparición del ya infame narcovideo, donde se observaría a Carlos Zelaya en circunstancias comprometedoras con individuos vinculados al narcotráfico, lo que ha acelerado las diligencias investigativas en Washington. La DEA, con apoyo de oficinas en Centroamérica, ha intensificado la recolección de pruebas, incluyendo registros financieros, itinerarios de vuelo y comunicaciones encriptadas entre operadores de la droga y supuestos intermediarios políticos. Fuentes cercanas al caso aseguran que Carlos Zelaya podría ser pieza clave para desentrañar la red de lavado de dinero y envío de cargamentos hacia el norte del continente. Las pistas apuntan a reuniones secretas entre Mel Zelaya y reconocidos capós del narcotráfico centroamericano. En estas citas, según los informes en desarrollo, se habría pactado la protección de rutas, blindaje judicial y financiamiento político a cambio de complicidad gubernamental. El comandante, como le llaman en el bajo mundo,
habría fungido como garante de impunidad para estos clanes, mientras tejía una red de influencia que conectaba funcionarios públicos, militares retirados y líderes de estructuras pandilleras. Todo bajo una fachada política de resistencia popular y refundación del Estado. En uno de los episodios más vergonzosos de la política deportiva en Honduras, Mario Moncada, comisionado nacional del deporte y hermano de la candidata presidencial Rixi Moncada, ha quedado en el centro de múltiples escándalos por corrupción y abuso de poder. Años atrás, el mismo Salvador Nasralla le gritó en la cara «árbitro corrupto» frente a las cámaras cuando Moncada lo enfrentó por supuestamente traicionar al clan Zelaya. Hoy, ese grito resuena con más fuerza, al descubrirse que Moncada habría adjudicado de forma irregular un contrato de 32 millones de lempiras para cambiar la grama del Estadio Nacional Chelato Ucles, un trabajo que, comparativamente, le costó al Estadio Santiago Bernabéu de España apenas 4 millones. La denuncia que en su momento hizo el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, sobre la contratación sospechosa de una empresa costarricense para la remodelación, hoy toma peso con la investigación que abrió el Ministerio Público. Las irregularidades van desde la sobrevaloración del contrato hasta posibles vínculos con lavado de activos. Y mientras comunidades indígenas como los Lencas son despreciadas y ridiculizadas por exigir carreteras, el régimen de Libre derrochaba millones en un estadio para fines personales. La hipocresía y el desprecio al pueblo llano han sido el sello de esta administración que predica el socialismo, pero practica el capitalismo más vulgar. Las acusaciones contra Moncada no acaban ahí. Fue citado por los fiscales no solo por el caso del estadio, sino por coordinar presuntamente una agresión contra Salvador Nasralla, en medio de una protesta en la Vía Olímpica. Testigos afirman que ordenó a colectivos violentos atacar al designado presidencial. Incluso ha sido señalado por utilizar su cargo para beneficio familiar, promoviendo a su hijo como candidato a vicealcalde en Talanga, todo con el mismo patrón de impunidad. ¿Y qué hizo Moncada con los fondos del Estado? Se embolsó más de $500,000 de lempiras en viáticos para ir a París a acompañar atletas, a quienes ni siquiera llegó a ver competir. Mientras él derrochaba en Europa, los deportistas apenas sobrevivían con 20,000 lempiras. Rixi Moncada, por su parte, navega el lujo del capitalismo con el disfraz del discurso socialista. Viajes, carteras de marca y educación en Londres para su hija, mientras el sistema de salud colapsa. Y lo más alarmante es que algunos sectores aún contemplan que ella podría presidir el país. Pero si ya en campaña no puede detener los excesos de su hermano, ¿qué pasará si llega al poder? ¿Será Mario Moncada el jefe de sus matones? Honduras necesita respuestas, y sobre todo, necesita justicia. Porque entre discursos populistas y acciones de delincuentes disfrazados de funcionarios, el pueblo sigue pagando los platos rotos de una élite política corrupta que se burla del hambre, la pobreza y la dignidad nacional. El Partido Libertad y Refundación, Libre, fundado y dirigido en la sombra por el expresidente Manuel Mel Zelaya Rosales, nació como una esperanza de cambio para los sectores más golpeados de Honduras. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa bandera roja que enarbolaba justicia social, soberanía y transparencia ha terminado convertida en el refugio de una élite política marcada por la impunidad, el clientelismo y la corrupción. Mel Zelaya, aunque no ocupa cargos formales, sigue siendo el titiritero detrás del poder, manipulando decisiones de Estado y designaciones clave, todo para mantener su red de leales al frente de las instituciones. Bajo su liderazgo, Libre ha dejado de ser un partido de oposición transformadora para convertirse en una estructura casi feudal donde se premia la lealtad ciega y se castiga la disidencia. Los casos de corrupción no dejan de estallar. Contratos sobrevalorados, funcionarios vinculados al narcotráfico, licitaciones amañadas, nepotismo descarado y el uso de los colectivos, grupos violentos y radicalizados, como escudos humanos y herramientas de presión política. Es el mismo guión que se repite. Mientras el pueblo sufre la escasez de medicinas y empleos dignos, las élites del Partido Libre disfrutan de viajes lujosos, viáticos desmedidos y negocios turbios con fondos públicos. Hoy, una nueva ola de aspirantes corruptos se abre paso dentro del partido, muchos con historial manchado y ambiciones personales disfrazadas de promesas populistas. Se trata de personajes que buscan heredar el poder no para gobernar, sino para repartirse el país como botín de guerra. Amparados por la figura de Mel Zelaya, se escudan en discursos de izquierda mientras ejecutan prácticas propias de las mafias más conservadoras y autoritarias. La candidata presidencial Rixi Moncada es apenas un ejemplo de cómo el poder ha sido secuestrado por un núcleo cerrado de intereses familiares y políticos, donde el apellido pesa más que la capacidad o la integridad. Se denomina corrupción e impunidad en el país
La corrupción y la impunidad no tienen ideología, son ambidiestras. Lo realiza la derecha cuando está en el poder y lo realiza la izquierda cuando está en el poder. Y muy probablemente todo lo que en medio de ese espectro que he identificado se pueda denominar a través de cualquier partido político. Esa disfuncionalidad manifestada en una cuasi pensión que no es legal, tampoco es legítima. Y fíjese que al ciudadano y a su familia se le sigue brindando seguridad por parte del Estado en el lugar donde ellos habitan. Entonces, ahí es donde yo siempre expreso que en la práctica política hondureña, presumir que alguien en particular o alguna institución se baña en el río Ganges una vez al año, pues nadie puede presumir de eso, ¿verdad? Y hago la relación del río Ganges porque las personas cuando van ahí creen en su creencia, asumen que cuando se bañan en el Ganges sus pecados son borrados, ¿verdad? Eso pues lamentable para la práctica política hondureña, que es muy criolla también, muy básica, y lamentablemente quedamos en más de lo mismo, ¿verdad? Porque lo que se critica se termina haciendo, y en el caso del Congreso Nacional de la República ha superado aquella evaluación de la transparencia legislativa internacional que determinó al Congreso del señor Oliva como un Congreso opaco y cerrado, y este que administran en este momento creo yo que con creces también ha logrado superar esa calificación a la inversa, a una calificación negativa. Ya suficiente. Sí, lo escucho. ¿Usted a las autoridades actuales del Congreso Nacional de la República, considerando que deberían de salir al paso y aclarar por qué se le está pagando esta cantidad de dinero al exdiputado Carlos Zelaya? Pues mire, deberían, ¿verdad? Pero usted, yo y la audiencia vivimos en un país donde no todo se debe, pero todo se puede. Lo cierto es que la discrecionalidad del Congreso Nacional no es de ahora, es de siempre. Y lamentablemente es que cuando no se esté en el poder se asume que se va a hacer toda la transparencia posible. Pero cuando se esté en el poder la moral de situación cambia. El fin justifica los medios, dijo en su momento un famoso, y en ese sentido este Congreso Nacional ha traspasado los límites de la opacidad y de lo cerrado en cuanto a la información pública, y hoy por hoy pues goza de toda una discrecionalidad. Ir respirando aire puro en esta montaña. Bello nuestro país, por eso tenemos que luchar por él. Y aquí estoy en primera instancia agradeciendo a los pobladores de esta zona que me han protegido. Extensivo el agradecimiento para los buenos policías y los buenos militares que me han estado protegiendo todo este tiempo. Le voy a enviar un mensaje directo a Manuel Zelaya Rosales, dictador, que tiene a Honduras destruida y que ya lleva casi 2 décadas destruyendo nuestro país. No sea cobarde, no sea corrupto, no utilice las instituciones del Estado y jueces comprados y fiscales comprados para una venganza personal. Eso no es correcto. Sé que ha puesto precio a mi cabeza, pero yo voy a seguir luchando. Sé que usted quiere asesinarme, pero solo así va a poder pararme. Sé que no quiere que yo siga diciendo las cosas que sé. Sé que no quiere que diga que usted es un corrupto y que también está asociado con el narcotráfico y que pronto voy a presentar pruebas. Nosotros no podemos seguir dejando que nuestro país sea gobernado por gente que está asociada con el crimen organizado. Honduras es nuestra y tenemos el derecho de defenderla. Y eso fue lo que me enseñaron desde que ingresé a los 15 años a una academia militar.
a defender mi patria, que es un llamado que hago a todos los buenos hondureños. No nos dejemos. Esta patria es nuestra, es de todos. La patria no se vende, la patria se defiende y se ama. Yo quiero decirles que todavía estamos a tiempo. Estos radicales socialistas no quieren jugar limpio. Y es que realmente vemos que es deplorable, pues, o sea, ¿de qué nos puede hablar Héctor Zelaya? De emprendimiento, de trabajo, y en general no solo él, sino que en general el señor Grillo también decía que ellos no servían para poner negocios, que ni entendían de pago de planillas. ¿Qué sabe esta gente de levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para empezar su día de trabajo? O, por ejemplo, ser empleado donde de verdad hay un jefe, que no es su mamá ni su papá, para poder tener un trabajo que, como el resto del pueblo hondureño tiene, donde tiene que cumplir con labores estrictas. Héctor Zelaya realmente que solo es un niño de papi y mami, que se viste con la ropa más fina y que le gusta hablar de socialismo y de comunismo desde su iPhone Pro Max 16. Creo que ahí es donde no hacen, vuelvo y repito, estos socialistas son incoherentes en todo el sentido de la palabra.